Era un fin de semana que prometía ser una simple escapada de la rutina, una oportunidad para nosotros de relajarnos, respirar aire fresco y dejar atrás el ajetreo diario. Mi esposo, Ricardo, y yo llevábamos 5 años de casados, y todo parecía perfecto. Una buena vida, un trabajo cómodo, un hogar hermoso. Tal vez no siempre era emocionante, pero estábamos contentos. Entonces sonó el teléfono. Era Mateo, el mejor amigo de Ricardo. Se conocían desde la escuela, y Mateo había sido parte de nuestras vidas desde que tengo memoria. Llamó de improviso invitándonos a pasar el fin de semana en su finca, La Escondida, en las afueras de un pintoresco pueblo en Jalisco. Mateo no era solo un amigo, era esa persona leal y con los pies en la tierra con la que siempre podías contar, a quien recurrirías en caso de una crisis. Por eso su invitación parecía tan natural y obvia. Era Mateo, después de todo. Nadie habría sospechado nada inusual. Pero cuando mencionó que su esposa, Lucía, había ido a visitar a sus padres por el fin de semana, sentí un ligero nudo en el estómago. Era como si estuviera tratando de vendernos la idea de pasar tiempo solo los tres. No había nada obvio, pero no podía librarme de esa extraña sensación. Quizás era solo mi imaginación. Después de todo, eran solo 2 días. ¿Qué podría salir mal? Ricardo estaba encantado. Va a ser divertido, Isabel, dijo, su voz llena de entusiasmo. No hemos tenido un descanso así en mucho tiempo. Él estaba totalmente a favor, lo que me ayudó a dejar de lado ese presentimiento. Empacamos nuestras cosas y partimos temprano el sábado por la mañana. El viaje fue tranquilo, y para cuando llegamos, el campo ya había obrado su magia. El aire era puro y esa calma era exactamente lo que necesitábamos. Mateo nos esperaba a nuestra llegada, con su amplia sonrisa y su firme apretón de manos, tan familiar y reconfortante. Todo parecía normal y le devolví el abrazo, intentando ignorar esa persistente sensación que no podía definir con precisión. Apenas cruzamos el umbral de la casa de Mateo, fue como si nos transportáramos a otro mundo, un lugar lejos del estrés de la vida diaria. La casa era cálida y acogedora, con sus pisos de madera oscura pulida y una imponente chimenea de piedra en el centro de la sala. Las paredes estaban adornadas con antiguos azulejos de talavera y jarrones de barro, y los tonos cálidos y terrosos mostraban cuánto Mateo había puesto de su corazón en crear un ambiente acogedor. Nos sentamos a la mesa para el almuerzo y la conversación fluyó como de costumbre con Mateo. Recordamos viejos amigos, compartimos las últimas noticias y reímos al rememorar anécdotas. Nada parecía extraño, pero no podía librarme de la impresión de que algo andaba mal. Ricardo estaba relajado, disfrutando del ritmo apacible de la finca. No pude evitar notar lo cómodo que se sentía con Mateo, como si bajara la guardia de forma natural. Al principio no le di importancia, pero ahora me doy cuenta de que quizás fue la primera señal. Después de la comida, Mateo nos ofreció un recorrido por la propiedad para mostrarnos las mejoras que había realizado. Acepté, pero al mirar a Ricardo, noté que no parecía particularmente interesado en visitar el establo. Era un pequeño detalle, pero me dio la impresión de que había algo tácito entre él y Mateo. Mateo nos guió, y yo lo seguí, tratando de alejar esa sensación incómoda. La finca era magnífica, los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, un pequeño estanque brillaba a lo lejos bajo el sol de Jalisco, y el aire estaba lleno del canto de los pájaros. Era pacífico, casi demasiado pacífico. Llevaba un vestido de seda color carmesí de corte sirena que se movía con gracia con cada paso, y sandalias de tiras finas. Mi cabello oscuro y brillante estaba recogido en un elegante moño bajo, y unos aros grandes de plata bailaban cerca de mi rostro, mientras un delicado collar con un colgante de colibrí descansaba en mi escote discreto pero sugerente. Me sentía elegante y sutilmente atractiva, una invitación silenciosa a la intriga. Caminamos en silencio por un momento, Mateo mostrándonos sus nuevos animales y hablando de sus planes para la finca. Luego, cuando llegamos al borde del bosque, todo comenzó a cambiar. Nos detuvimos cerca de un viejo tronco de árbol. Mateo se sentó mientras yo permanecía de pie a su lado, mirando al suelo. Fue en ese instante cuando se volvió hacia mí. Su mirada era diferente, más oscura, como si algo más profundo se escondiera detrás de ella. Un escalofrío me recorrió de inmediato. De repente fui consciente de nuestra cercanía, demasiado grande. Retrocedí un paso, pero él extendió la mano y rozó mi antebrazo.
El momento se suspendió y sentí que mi corazón se aceleraba. Algo me decía que no era un simple gesto amistoso, pero aún no sabía qué pensar. Antes de que pudiera reaccionar, la voz de Ricardo resonó a lo lejos, llamándonos desde el establo. Eso me devolvió a la realidad. Mateo retiró su mano rápidamente y nos quedamos allí en un silencio incómodo. Regresemos, dijo, su tono demasiado tranquilo, pero no pude ignorar la impresión de que algo acababa de cambiar. Todavía no sabía qué, pero estaba segura de que lo que había pasado entre Mateo y yo no podría pasar desapercibido. Más tarde en la cena, mientras disfrutábamos del calor de la chimenea y del guiso casero de Mateo, intenté olvidar ese extraño momento, pero no pude. Había una tensión en el aire, un peso entre nosotros que no existía antes. Mateo me lanzaba miradas furtivas cuando pensaba que no lo veía, y eso me ponía incómoda. Pero no dije nada, simplemente sonreí y seguí comiendo, fingiendo que todo estaba bien. La conversación derivó hacia el tequila. Mateo sugirió que tomáramos unos cuantos tragos para relajarnos. Dudé, pero Ricardo estaba de acuerdo. Va a ser divertido, dijo. Raramente nos relajamos así. Llenamos nuestros vasos, y la noche se volvió más ligera, pero a medida que pasaban las horas, me sentía cada vez más mareada. Mateo se volvía más encantador, más juguetón, y no podía ignorar la forma en que su mirada se posaba en mí. Era como si la tensión entre nosotros se volviera palpable, pero no estaba segura de si me estaba haciendo ideas. Quizás era por el tequila, pero en el fondo de mí sabía que no era así. Ricardo, por supuesto, no sospechaba nada. Él también había tomado unas copas y estaba inmerso en una conversación con Mateo sobre la política local, inconsciente de los cambios en nuestra dinámica. A medida que avanzaba la noche sentí que el espacio entre Mateo y yo se reducía. Estábamos sentados más cerca el uno del otro, y mi corazón latía cada vez más rápido. Pero todo se detuvo cuando la mano de Mateo rozó la mía. Fue deliberado. En ese instante comprendí que no me estaba haciendo ilusiones. Él sabía lo que hacía, y yo también. ¿Qué debía hacer ahora? Después de ese contacto, todo cambió. Lo sentí en la forma en que Mateo se movía a mi alrededor, en la manera en que hablaba. Su tono de voz se había vuelto más grave, casi como si estuviera tratando de seducirme. No voy a mentir, era difícil de ignorar. La atracción era evidente y no importaba cuánto me dijera a mí misma que estaba exagerando, en el fondo de mí sabía que algo estaba pasando entre nosotros. Mientras la noche avanzaba, nos instalamos en la sala. Mateo puso algo de música, unas notas suaves de un bolero, y continuamos bebiendo y hablando del pasado. Pero cada vez que cruzaba su mirada, veía esa luz extraña, una mezcla de escalofrío en mi piel y un calor ardiente. Era difícil de ignorar. Cuando Ricardo se levantó para buscar más leña para la chimenea, me quedé sola en la habitación con Mateo. No podía creer lo que oía cuando se inclinó hacia mí, su voz baja y dulce. «Sabes, estás radiante esta noche, Isabel», dijo. Mi corazón dio un vuelco. No sabía cómo reaccionar. ¿Lo decía en serio? ¿Bromeaba? Esbocé una sonrisa tensa y murmuré algo sobre la luz del fuego que distorsionaba la percepción, pero él no rió. Su mirada permaneció fija en mí un poco demasiado tiempo, y sentí su calor llenar el espacio entre nosotros. No era un simple cumplido, había algo más profundo en la forma en que lo dijo. Siempre te he encontrado hermosa, continuó con voz más baja. Pero siempre has estado con Ricardo. Respeto eso. Solo a veces me pregunto cómo sería si las cosas fueran diferentes. Me quedé inmóvil, mi corazón encogiéndose, y sentí un rubor subir por mi cuello. Realmente estaba diciendo lo que yo creía entender. Sugería algo mucho más grande que un cumplido anodino. Mi mente se aceleró, pero antes de que pudiera responder, Ricardo regresó a la habitación, rompiendo el momento. Mateo se enderezó rápidamente y yo fingí que nada había pasado, pero mi corazón latía a 1000 por hora y una tensión eléctrica flotaba en el aire. Sabía que nada sería igual entre nosotros. Ricardo no notó nada, se sentó y comenzó a hablar de un nuevo proyecto en el que trabajaba, completamente ajeno a lo que acababa de ocurrir. Intenté concentrarme en sus palabras, pero todo en lo que podía pensar era en la mirada de Mateo y sus palabras. A la mañana siguiente la situación no había mejorado, al contrario, era aún peor.
No podía dejar de pensar en lo que Mateo me había dicho la noche anterior. Intenté ignorar ese pensamiento, convencerme de que era un malentendido, una simple frase escapada bajo los efectos del alcohol, pero en el fondo de mí sabía la verdad. Mateo había cruzado un límite y yo no sabía si podría olvidarlo. Pasamos el día fuera, caminando por la propiedad, pero no pude evitar sentir la mirada de Mateo posada en mí con demasiada frecuencia. Cada vez que me daba la vuelta, él estaba allí, y eso me ponía incómoda. Intentaba concentrarme en otras cosas, pero esa persistente sensación de que algo iba a pasar no me abandonaba. Sucedió en el establo mientras Ricardo estaba ocupado reparando un tractor un poco más lejos. Mateo y yo nos encontramos solos, aunque solo fueran unos minutos. Debí haberlo visto como una señal y marcharme, pero no lo hice. Y entonces Mateo se acercó. Estaba detrás de mí, su aliento cálido rozando mi nuca mientras extendía la mano para tomar una herramienta del estante. Me quedé paralizada, mi corazón latiendo más rápido. La tensión entre nosotros era insostenible. Por un breve instante la idea me cruzó por la mente de dejarlo. Podría darme la vuelta, besarlo y dejar que esa cosa invisible entre nosotros se apoderara. Pero la realidad me golpeó como un mazazo. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué estaba pensando? Retrocedí apresuradamente. Yo voy a ver a Ricardo, murmuré, apenas capaz de formar una frase coherente. Pero Mateo no se movió, simplemente me miró fijamente por un instante antes de asentir lentamente. Salí del establo rápidamente, pero no pude librarme de la impresión de haber huido de algo de lo que quizás me arrepentiría más tarde. Después de la cena, me encontré sola en la sala. La casa estaba en silencio. Ricardo ya se había acostado, dejándome a solas con Mateo. No quería quedarme sola con él, pero una parte de mí sentía que debía hacerlo. Necesitaba entender. Mateo entró en la habitación y se sentó frente a mí. Su mirada era seria. Tenemos que hablar, dijo con voz baja. Mi corazón se encogió. Sabía que esta conversación tenía que tener lugar, pero no estaba preparada. No quiero que esto se vuelva extraño entre nosotros, comenzó, pero no puedo dejar de pensar en lo que pasó en el establo. Mi corazón latía a 1000 por hora mientras lo miraba. Mateo, no puedes, murmuré, mi voz temblorosa. Él me interrumpió. Sé que está mal, dijo, pero eso no cambia lo que siento. Mi corazón se encogió aún más. Sabía lo que quería decir, y eso me aterraba. No podemos hacer esto, susurré, casi inaudiblemente. No soy solo yo, está Ricardo. Lo amo. Esto lo destruiría todo. La mirada de Mateo se suavizó por un instante. Creí que entendía, pero no desvió los ojos. No quiero destruir nada, dijo suavemente. Lo juro. Pero necesito que sepas que me importas. No solo como amiga. No puedo ignorarlo. No puedo fingir que lo que existe entre nosotros no existe. Una parte de mí quería quedarse con Ricardo, pero otra, la que no quería reconocer, se sentía atraída por Mateo, por esa conexión que se había creado entre nosotros. Esto me asustaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Mateo extendió la mano por la mesa. Su mano dudó un instante antes de tocar la mía. El calor de su piel me hizo estremecer, y tuve que contenerme para no retroceder. Quería decir algo, pero ninguna palabra me venía a la mente. Luego, tan rápido como había extendido la mano, la retiró. La puerta se abrió y Ricardo entró. Nos miró con una expresión de incomprensión en el rostro. ¿Todo bien?, preguntó con voz tranquila, pero había una tensión en sus palabras. Me levanté apresuradamente sintiendo el calor subir a mis mejillas. Sí, solo estábamos hablando, respondí, aunque sentía la mentira pegada a mi lengua. Ricardo asintió, su mirada pasando de Mateo a mí, pero no hizo preguntas. No las necesitaba. Podía sentir que él sabía, que sentía que algo andaba mal, pero no dijo nada. Se sentó y se puso a hablar de un proyecto en el que trabajaba, mientras yo no lograba concentrarme en otra cosa que no fuera el silencio pesado entre nosotros. Me sentía atrapada. Esa noche no pude dormir. Mi conversación con Mateo resonaba en mi cabeza, dando vueltas sin cesar. Cada parte de mí sabía que debía detenerlo, estaba mal, pero otra parte, la que me negaba a aceptar, se sentía dividida.
Alrededor de la medianoche oí un golpe en la puerta. Mi corazón dio un salto. ¿Quién podría ser a una hora tan tardía? Miré el reloj, ya era mucho después de la medianoche. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, la puerta se abrió lentamente y Mateo estaba allí. Su mirada era una mezcla de duda y determinación. Perdón, murmuró su voz apenas audible en el silencio. No puedo dejar de pensar en ti. Me quedé inmóvil, mi respiración se detuvo. ¿Qué estaba pasando? Era real. Mateo estaba en mi habitación, diciéndome esas palabras. Sé que está mal, continuó dando un paso adelante, pero necesito saber si sientes lo mismo, porque si es así, no puedo fingir que no hay nada entre nosotros. ¿Cómo responder? Una parte de mí quería gritarle, alejarlo y proteger lo que tenía con Ricardo. Pero otra parte, la que no quería reconocer, se sentía atraída por él, por esa conexión entre nosotros. Esto me aterraba, pero me sentía intrigada. Mateo se acercó, extendió la mano para tocar mi rostro. Sus dedos apenas rozaron mi mejilla, y yo permanecí inmóvil. Estaba tan cerca, lo suficiente para que sintiera el calor de su cuerpo. Lo único en lo que podía pensar era en cuanto deseaba besarlo, ver hasta dónde nos llevaría este sentimiento. Justo cuando estaba a punto de ceder a la tentación, oí de repente pasos en el pasillo. El sonido inconfundible de Ricardo acercándose. Mateo retrocedió bruscamente, su rostro enrojecido de vergüenza. Me levanté de un salto, mi corazón latiendo a 1000 por hora. No podía pasar. No podía permitir que esto sucediera. Me precipité hacia la puerta y la abrí justo cuando Ricardo llegaba al pasillo. Me miró, sus ojos llenos de incomprensión. ¿Todo bien?, preguntó barriendo la habitación con la mirada, deteniéndose en Mateo, que ahora estaba de pie cerca de la cama. No sabía qué decir. El peso del momento era abrumador. Mi mente vacilaba entre la culpa y el pánico. ¿Cómo explicar lo que acababa de pasar? Ricardo me miró, luego fijó sus ojos en Mateo. Por una fracción de segundo vi en su mirada un atisbo de sospecha creciente, pero no dijo nada. Simplemente asintió como si me diera una oportunidad de explicarme. Yo comencé, pero mi voz se ahogó en mi garganta. ¿Qué podía decir? ¿Cómo explicar todo esto? Ricardo habló con voz tranquila, casi demasiado tranquila. No es nada, dijo suavemente. Solo necesitaba un vaso de agua. Vuelvo enseguida. Y con esas palabras se alejó, sus pasos resonando en el pasillo. Una ola de angustia me invadió, rápidamente reemplazada por el pánico. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué no había detenido a Mateo? Me volví hacia él, seguía allí, silencioso cerca de la cama, su expresión impenetrable. Tienes que irte, murmuré, mi voz apenas audible. No está bien. No deberías estar aquí. Mateo asintió lentamente, su rostro expresando una mezcla de arrepentimiento y decepción. Perdón, dijo suavemente. No debí actuar así. Necesitaba saber si había algo entre nosotros. Pensé que quizás tú también lo sentías. Sacudí la cabeza, mi mente en pleno caos. No sé lo que siento, murmuré, pero sé que no puedo hacer esto. No puedo lastimar a Ricardo. No puedo destruir nuestro matrimonio. No vale la pena. Nunca valió la pena. Mateo permaneció en silencio. Me miró fijamente durante un largo rato antes de darse la vuelta y salir de la habitación, dejándome a solas, invadida por las emociones. Cerré la puerta tras él y me desplomé en la cama. Mis manos temblaban mientras las llevaba a mi rostro. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿Por qué me había permitido acercarme tanto a ese límite? El sonido de los pasos de Ricardo regresó, esta vez acercándose a mi puerta. Me sequé rápidamente los ojos, esperando que no notara lo alterada que estaba. Sabía que no podría ocultárselo, no ahora. Ricardo llamó suavemente antes de abrir la puerta. Su mirada era tierna, pero una tensión oculta se disimulaba en ella, como si esperara algo. Perdón, dijo suavemente. No quería que las cosas salieran así. Solo necesitaba ver cómo estabas. Me levanté, mi corazón pesado de culpa. Sabía que si no le decía la verdad ahora, todo solo empeoraría.
Ricardo, comencé, mi voz temblorosa. Necesito hablar contigo. Hay algo que debo decirte. Algo que pasó con Mateo. Su expresión cambió y dio un paso adelante. ¿Qué quieres decir?, preguntó suavemente. Tomé una gran respiración, tratando de calmarme. No sé cómo decírtelo, pero estuve a punto de cruzar un límite con Mateo esta noche. Él entró en mi habitación y no lo detuve. No le dije que se fuera. No sé en qué estaba pensando. Lo siento. Lo siento muchísimo. El rostro de Ricardo palideció a medida que hablaba, y vi el dolor en sus ojos, la traición que comenzaba a instalarse. Pero no gritó. Simplemente se quedó allí en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de confesarle. Estuviste a punto de cruzar un límite, repitió suavemente. ¿Qué significa eso? ¿Quieres decir que estabas con él? Las lágrimas brotaron de mis ojos y sacudí la cabeza. No, Ricardo. No pasó nada. Nada físico. Pero él entró. Dijo cosas que me hicieron dudar de todo, y lo dejé acercarse demasiado. Dejé que la situación llegara demasiado lejos. Ricardo permaneció en silencio por un largo rato más con los brazos cruzados. Su mirada era distante y el silencio entre nosotros era insoportable. Finalmente habló, su voz tranquila pero cortante. No puedo creerlo, murmuró, más para sí mismo que para mí. Confiaba en ti. Confiaba en ambos. Y tú lo dejaste entrar. No pude encontrar las palabras. Me sentía aplastada bajo el peso de mis propias palabras, incapaz de responder. Perdón, murmuré de nuevo. No quería que esto pasara. Te amo, Ricardo, por favor, créeme. Pero incluso al pronunciar esas palabras, vi la duda en sus ojos. La confianza se había roto y la sentía alejarse. No sabía cómo arreglarlo. Ricardo se dirigió hacia la puerta sin siquiera darse la vuelta. Dijo, no sé si podré volver a mirarte como antes después de esto. Ambos necesitamos tiempo. Con esas palabras se marchó. Me quedé sola en el silencio, sintiendo el peso del mundo desmoronarse sobre mí. Lo había perdido todo, mi matrimonio, mi serenidad, todo. Y era mi culpa. La puerta de la habitación de invitados, donde él dormiría, se cerró con un eco sordo que resonó en el vacío de mi alma. Miré hacia la ventana, hacia la luna plateada que iluminaba la lejanía de la finca, la escondida. ¿Escondida? Sí, escondida estaba la verdad, los deseos, las consecuencias. ¿Y ahora qué? ¿Podría la confianza, una vez rota, reconstruirse de las cenizas de una tentación no consumada, pero casi fatal? Solo el tiempo lo diría, pero en ese instante el futuro parecía una sombra tan oscura como la habitación donde Ricardo había elegido dormir, lejos de mí.